Mi nombre es Julio Armas, soy médico de urgencias del Hospital Universitario de Vinalopó y médico SAMU de la Comunidad Valenciana. Bueno, el COVID-19 es la enfermedad que se produce por el SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus. No es el único, hay siete coronavirus identificados. De ellos ya se han visto otras epidemias previas, como el SARS-1 y el MERS, que afectaron a una parte de la población, no a todos los países. Es la primera epidemia de este tipo de coronavirus que afecta a casi todos los países del mundo. Es una enfermedad que inicialmente parecía síntomas muy similares a la gripe, pero que nos hemos dado cuenta que la mortalidad es mayor y sobre todo las fases en las que cursa la enfermedad también son diferentes. Inicialmente pueden aparecer síntomas muy sugestivos de gripe, como el malestar general, el dolor en todas las articulaciones, la fiebre, la tos, los síntomas respiratorios, pero también aparece la dificultad para el olfato, para el gusto, también pueden aparecer otras enfermedades como diarrea o como síntomas gastrointestinales. El COVID-19 ahora mismo es una enfermedad difícil de controlar, sobre todo porque genera poca inmunidad. O sea, los anticuerpos neutralizantes, los estudios mejores, digamos, en cuanto a optimismo, hablan de que son 4 meses lo que dura esta inmunidad, pero realmente es un virus que, si bien no muta tanto como el virus de la gripe, genera poca inmunidad. En el estudio que se hizo en España de seroprevalencia, solamente se logró contar con un 5,2% de generación de inmunidad, que es muy bajito, esa inmunidad de rebaño no existe. Y eso es uno de los problemas principales que existen en la actualidad. Es altamente contagioso, se transmite fácilmente a través de la vía respiratoria, sobre todo a través de las microgotas y de las secreciones respiratorias, y ahora mismo es el dolor de cabeza más grande que tienen casi todos los países del mundo. Yo creo que el problema del coronavirus en general, de este tipo de virus, es que suelen tener una tasa de mortalidad alta en personas con factores de riesgo y sobre todo en personas mayores. Los estudios que se han hecho en España, los estudios epidemiológicos y los que ha hecho el Centro Europeo de Enfermedades Transmisibles, que digamos es un poco el coordinador de lo que sucede en Europa, hablan de que la tasa de mortalidad es elevadísima, incluso llega hasta un 29% en personas mayores de 80 años. Estamos hablando de que es una enfermedad que su tasa de mortalidad es alta en personas mayores de 60 años, que suele afectar el grupo de edad entre 15 y 50 años, se ha visto un cambio con respecto a la epidemia de marzo, y es una enfermedad que, aunque el 80% de los pacientes van a sufrir una enfermedad leve, para las personas más vulnerables, como son los niños menores de 3 años, las personas mayores de 80 años o las personas que tienen factores de riesgo, muchos de ellos son enfermedades crónicas que son muy prevalentes en la población adulta, pues pueden pasar una enfermedad más grave y por supuesto que ya lo que se ha visto, pueden generar muchísima más mortalidad. Nosotros estamos hablando de que la cifra o la tasa de mortalidad en España ronda el 12 o el 14% según las cifras los estudios que puedas revisar, pero lo real es que hay un exceso de mortalidad desde el 10 de mayo hasta el 27 de agosto en más de 45.000 fallecidos. ¿Esto qué significa? Son fallecidos que no se esperaban tener en ese mismo periodo de tiempo comparándolo con años anteriores. Muy probablemente esta mortalidad, la causa de esta mortalidad es esta epidemia, y entonces estamos hablando de que no hay 29.125 fallecidos, sino que estamos hablando de que la tasa de letalidad es muchísimo más alta si contamos que hay 45.000 fallecidos como cifra total. No estamos hablando de una enfermedad tan mortal como el ébola o como otros virus que sí que son, como el Marburg, que son enfermedades donde la tasa de mortalidad suele ser 8 de cada 10, o sea, un 80 o un 90%, son virus altamente letales, pero sí estamos hablando de un virus que se contagia fácilmente, que se contagia a través de las secreciones respiratorias, menos a través del contacto con los fluidos y otros fómites, o sea, por ejemplo, pues papel, el dinero y demás, pero que puede afectar a cualquier edad, que afecta fundamentalmente a las personas vulnerables y que además es fácil que se transmita en, digamos, sociedades donde es también muy fácil el abrazo, el beso, el quedar, donde se aglomeren y que no hace falta muchas condiciones para la transmisión, sino simplemente que tengamos un contacto de menos de 15 minutos, de menos de 1,5 metros y que uno de nosotros tenga el virus y probablemente alguno de nosotros esté asintomático y tenga el virus. Entonces, son varias cosas que lo hacen un virus difícil de erradicar. Primero, el tema, la transmisibilidad, cómo se transmite. Segundo, lo fácil que se transmite, las condiciones para la transmisión que son muy fáciles, y después que hay personas jóvenes
que pueden pasar la enfermedad e incluso pueden fallecer. Las secuelas que deja el coronavirus también es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de esta enfermedad. Secuelas graves, secuelas respiratorias, secuelas neurológicas, porque todo el tiempo que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos o que después se está recuperando en una planta de hospitalización, es tiempo que el paciente pues pierde capacidad muscular, fuerza muscular, empieza a aparecer la polineuropatía, la fibrosis pulmonar, disminuye la capacidad respiratoria, o sea que el virus no es una gripe, es una gripe plus, o sea, es una enfermedad respiratoria compleja que aunque el mayor porcentaje de pacientes tiene una enfermedad leve, por ese 20% que desarrolla una enfermedad grave y por esa tasa de letalidad entre un 12 y un 14%, ya merece la pena que se tomen medidas de control estrictas para evitar su propagación y sobre todo para evitar que esto siga siendo un problema de salud y que se siga extendiendo a lo largo de los meses, como ha ido pasando. El movimiento negacionista, en general con la ciencia, ha existido a lo largo de la historia. Yo creo que los primeros descubrimientos de que la Tierra era redonda, de la ley de la fuerza de gravedad, incluso el que descubrió la circulación sanguínea, siempre tuvo muchísimos detractores. Los negacionistas, en general, son personas que se aprovechan de las circunstancias difíciles que estamos viviendo y, sobre todo, de la incertidumbre y del miedo que se ha generado en la población. Es difícil llevar una mascarilla. Nosotros trabajando 12 horas o 24 horas con la mascarilla sufrimos y es complicado y a veces uno se pregunta si realmente esto va a durar mucho tiempo porque no voy a ser capaz de aguantarlo. Pero realmente es lo que hay. La única forma de evitar la transmisión del virus es a través del uso de la mascarilla, de las distancias de seguridad, y empiezan a aparecer entonces en los resquicios que tiene la ciencia, digamos, en los pequeños pedacitos que aún no se sabe por qué pasan, ellos aprovechan para esbozar teorías que son la mayoría de ellas falsas, sobre todo que no tienen ningún fundamento científico, y lo que hacen es calar en la gente que está cansada y la gente que está, por supuesto, pues con esa incertidumbre y ese miedo que hay en muchísima parte de la población. Es un problema de salud grave el que tenemos de coronavirus, pero también es un problema de salud grave la negación del problema. O sea, si negamos un problema que es evidente, si negamos un problema que además ha generado y sigue generando muchísimos fallecidos, más de lo que se ha contabilizado en las cifras tanto en España como en otros países del mundo, si estamos negando un problema, estamos negando también la solución del problema. Si decimos que las PCR no son fiables porque no detectan una carga viral solamente del RNA del coronavirus, sino de otros virus, sin embargo está demostrado que es la prueba más fiable para la detección del coronavirus. Si desde el minuto uno que alguien está diciendo que el virus no existe y nosotros hemos visto morir a muchísimas personas por una enfermedad respiratoria no conocida, que no teníamos ni idea que existía, pues estamos poniendo en peligro no solo las personas que sueltan esas tonterías, sino todas las personas que absorben esas tonterías, las hacen suyas y las publican y las divulgan sin tener ni idea de ciencia. Yo he escuchado muchísimas cosas. He escuchado que cuando se pone el palillo para hacerte la PCR te están rompiendo la barrera hematoencefálica porque te ponen el palillo hacia la pared posterior de la nasofaringe. Lo primero es que la barrera hematoencefálica es una estructura microscópica, o sea, no se puede romper con un palillo. O sea, cosas que no tienen ningún sentido, pero personas que no tienen ningún estudio las repiten una y otra vez. La comparten en las redes sociales, empiezan a aparecer los bulos, las fake news y 15.000 o 20.000 personas que se reunieron en Madrid, en los que hablaban de la pandemia, te das cuenta de que no son ni uno ni dos, es un mensaje que suele calar en muchísima gente. Y por otro lado, los negacionistas también aprovechan un momento político, o sea, es un momento de desgaste, es un momento de, evidentemente el gobierno intenta hacer muchas cosas y se ha atrasado tomando determinadas medidas, otras no tienen ni pie ni cabeza, y eso es un filo donde la oposición también aprovecha para darle alas a estos movimientos negacionistas y convierte un problema de salud pública en un problema político. Y ahí generalmente nosotros los sanitarios somos los que más sufrimos, porque ese problema político y esa negación y el no me complico las medidas lo único que hace es provocar un repunte de pacientes, un repunte de contagios, de ingresos de pacientes que se hospitalizan, de ingresos en UCI y un repunte de fallecidos. Entonces, lo más importante que hay que tener en cuenta cuando uno va a promover un mensaje de esto, que puede ser una foto o un mensaje de texto en las redes sociales, es que esto puede tener un impacto muchísimo mayor de lo que piensan, y es un impacto negativo para la salud, probablemente de la persona que tiene a su lado sin darse cuenta, o de la amiga más cercana, o de su abuelo, o de su padre, o de su madre. No sabes en quién va a reparar este discurso y las consecuencias. Nosotros empezamos con una epidemia que se escuchaba que estaba en China. El 31 de diciembre fue la primera vez el 31 de enero fue la primera vez que se dio una alerta real sobre una epidemia que parecía una infección respiratoria muy similar a la gripe, que en ese momento no sabíamos el nombre, se le estaba llamando SARS.
que era como se llamaba la primera. Teníamos algunos datos de China, los primeros estudios que salían, que habían construido un hospital con muchísimas camas, porque aquello era como la Guerra Mundial Z, ¿no? Como el fin del mundo. Pero bueno, como estaba en China, no pasaba nada. Cuando empezó en Italia, cuando ya teníamos muchos más pacientes de Italia, Italia y España tienen una relación muy cercana y empezaron a llegar los primeros pacientes importados, empezamos entonces a recibir la información de lo que se trataba. Inicialmente teníamos incertidumbre, pues miedo, porque nunca nos habíamos enfrentado a una epidemia así. En 100 años, después de la llamada gripe española, es la primera vez que algo afecta así a la población general y que ha habido pues confinamiento, aislamiento y todas las medidas. Pasamos después a una fase de intentar entender a los pacientes, darle la mejor, digamos, las mejores medidas para muchos de estos pacientes, y en otros casos solamente acompañar, porque podíamos hacer muy poquito, sobre todo los pacientes muy mayores, los pacientes que venían ya en situación de terminalidad. A pesar de que nosotros hubiésemos podido hacer medidas extremas, no iban a mejorar, porque cuando llega un momento en que la enfermedad avanza, no hay mucho más que hacer. Ver la unidad de cuidados intensivos llena, ver cómo se desdoblaba y se creaba otra unidad de cuidados intensivos en la zona de anestesia, ver cómo los quirófanos se cerraban, cómo toda la actividad se cerraba, y solo nos centrábamos en los pacientes con enfermedades respiratorias. Después pasamos a la fase de si hay una apertura y no entendemos muchas de las medidas que se tomaron, entendíamos que la economía tenía que salir adelante, y empezaron a aparecer pues los pacientes, los positivos asintomáticos, empezamos a tener todos los pacientes que la atención primaria no podía absorber porque estaban saturados, porque estaban intentando hacer consultas telefónicas. Todos los pacientes vienen aquí al servicio de urgencia. Entonces hemos pasado a una fase de saturación y de colapso habitual en el verano, sumándole ese porcentaje extra de pacientes que ahora vienen aquí al hospital, más ese porcentaje extra de pacientes con coronavirus que están todavía desfilando por nuestro hospital, más todas las pruebas, las PCR que hacemos, más los estudios de contacto. Todo eso llega aquí al servicio de urgencia. Con lo cual ahora ya no estamos en la fase de incertidumbre, no estamos en la fase de miedo, estamos en una fase de desgaste. Y esa fase de desgaste es peligrosa, porque si tienes al personal sanitario cansado, agobiado y muchos de nosotros quemados, pues entonces la debacle está servida, ¿no? Una población que no entiende las medidas de prevención, unos sanitarios que están en el límite de sus capacidades y un sistema sanitario que está colapsado y que es carente, pues evidentemente ya más allá de lo que pueda suceder con el coronavirus, es lo que puede suceder con el resto de los pacientes. Entonces, esta es la situación que hay ahora mismo en la sanidad, ya no solo en la Comunidad Valenciana, sino en todas las comunidades autónomas. Hombre, nosotros en la primera fase de la enfermedad realmente fuimos uno de los departamentos de salud que menos pacientes con diagnóstico de coronavirus tuvimos. No así pacientes en general, sí que teníamos pacientes con enfermedades respiratorias, pero con diagnóstico de PCR positivo de coronavirus no fuimos uno de los más afectados. De hecho, fuimos el segundo menos afectado de toda la Comunidad Valenciana. Digamos que tuvimos una luna de miel que nos permitió adaptar las condiciones del hospital a lo que podía venir después. En la segunda fase, después del desconfinamiento y que las personas ya empezaron a hacer una vida normal, la situación ha cambiado. Ya sabes que uno de los departamentos de salud, el departamento de salud más afectado después de los de la Comunidad Valenciana es el departamento de salud de Elche-Vinalopó, después el otro departamento de salud de Elche, que lleva Santa Pola y demás. Son los dos departamentos de salud más afectados después de los departamentos de Valencia. Eso significa que hay mayor número de pacientes, que hay mayor número de contactos, más rastreo, más presión en la atención primaria, más presión en el servicio de urgencia hospitalario, más presión en los ingresos, las UCI. O sea, evidentemente todos estos datos que antes eran un poco, se escondían o no se daban, había un poco de nebulosa sobre los datos, en la página de la Consejería de Sanidad aparece la presión asistencial, las camas de ingreso en UCI, los ingresos que hay en planta, las altas que se dan, los pacientes que se están rastreando. Ahora son datos de manejo de cualquiera puede acceder a la página y manejar. Es una situación difícil, no es una situación de colapso total como pudo haber sucedido en Madrid o en Barcelona con la epidemia de marzo, pero es una situación de presión asistencial. Lo habitual del verano, sumándole esto que te he explicado. Los pacientes que tienen su primera atención en el hospital, más el porcentaje de pacientes que vienen con infección respiratoria, y muchos de ellos que dan positivo a coronavirus. Yo creo que es normal que los padres tengan incertidumbre porque esto es la primera vez que pasa. Es la primera vez que se cerraba un cole cuando se cerró y es la primera vez que se abre un cole en medio de una epidemia. Más cuando los datos que está recibiendo de la propia prensa hablan de que ahora mismo estamos en una fase de transmisión comunitaria acelerada, que tenemos muchos pacientes con transmisión comunitaria. Lo real es que sí, que tenemos muchos pacientes positivos porque se están haciendo más rastreos de pruebas de PCR, pero la presión ahora mismo es un 4,7% de hospitalizaciones, un 0,4% de ingresos en UCI y un
porcentaje muy bajo de fallecidos. O sea que no estamos hablando, la situación en la que se abren los colegios no es la situación de marzo en plena epidemia. Estamos en una situación de transmisión comunitaria acelerada, es cierto, pero no una transmisión de colapso ni tampoco lo que teníamos durante el mes de marzo. Segundo, los colegios, hay países europeos que los colegios no los han cerrado durante toda la epidemia, como en Islandia y en Suecia, los colegios se han mantenido abiertos. Han cerrado puntualmente cuando ha habido un brote de casos, un brote de positivos, se han cerrado los colegios, pero ellos han mantenido sus colegios abiertos todo este tiempo. Y la experiencia no es diferente a cuando los colegios se cierren. Inicialmente de cerrar los colegios porque pensábamos que los niños eran súper contagiadores, eso no es real. Los estudios han demostrado que los niños transmiten menos que los adultos. Está claro que además la carga viral en la nasofaringe, de las gotitas estas que se transmiten a través de las secreciones respiratorias, en los niños mayores de 5 años es similar a la que transmite el adulto. O sea, que no son súper contagiadores para nada. ¿Qué otro elemento es importante a la hora de tener en cuenta llevar al niño al colegio? Que los niños, la afectación fundamental está en los mayores de 12 años. Y los mayores de 12 años son los más fáciles de proteger, porque ya se le puede explicar cómo tiene que usar la mascarilla, el tiempo que la tiene que usar, las medidas, en ellos es más fácil entenderla. Y estos niños mayores de 12 años, si fuesen a desarrollar la enfermedad, desarrollarían una enfermedad leve. Esto es importante explicárselo a los padres, porque no se ha explicado en ningún momento ni se ha dicho, y esto es una cosa importante. La tasa de letalidad en España del virus en menores de 5 años es de un 0,1%, es muy bajita. Y la tasa de incidencia de la enfermedad ahora mismo por cada 100.000 habitantes en menores de 15 años es de 67, cuando la tasa en mayores está en 211, 240 y hasta 300. O sea, que estamos hablando de que es un virus que afecta poco a los niños y si afecta a los niños, lo afecta con enfermedades leves. ¿Qué niños son los que tienen más riesgo? Los niños con cardiopatías congénitas, con enfermedades respiratorias crónicas, los que tienen parálisis cerebral infantil, los niños con alguna minusvalía o discapacidad. Evidentemente en esos niños hay que extremar muchísimo más las medidas que en el resto. Y en los niños muy pequeñitos, que van a guardería, los menores de 3 añitos, pues en ellos también, pero para esta enfermedad y para todas, estos niños son niños de riesgo. Si se ha hecho bien en los colegios, mi opinión es que no. Se tenía que haber preparado los colegios hace muchísimo tiempo. Primero explicarle a la población esto que te estoy explicando yo, para que los padres estuviesen un poquito más tranquilos y pudiesen descansar. Los estudios que se han hecho en España, los resultados han dado hace, como quien dice, una semana. El 27 de agosto se publicó el estudio del Hospital Valdebrón y el estudio del Hospital San Juan de Dios en Barcelona, uno que utilizaba todo un estudio con 189 niños o pacientes que se habían diagnosticado, con 353 que se habían diagnosticado en los últimos meses, un estudio prospectivo, o sea, hacia adelante, donde hablaba que la tasa de transmisibilidad en estos niños era de un 0,3, cuando el adulto está entre 1 y 2, o sea, un tercio de lo que pasa en los adultos. Y el otro estudio hablaba de que si se mantienen las medidas de seguridad, si se hacen actividades al aire libre, pues la tasa de contagio entre los niños es muy bajita y entre los niños y a los maestros también es muy bajita. Aquí se ha diseñado una especie de grupos burbuja, que son los grupos de convivencia estable. Y los grupos burbuja son una utopía, porque para que un grupo burbuja funcione bien, digamos que los niños tienen que comer, dormir en colegio, sin tener contacto con nadie más. Una vez que el niño sale del grupo burbuja del colegio, que llega a casa, tiene el abuelo, tiene la abuela, tiene el hermano, tiene el tío, se relaciona con otros niños si lo llevan a un parque, se relaciona con otros mayores si lo llevan a una reunión familiar. O sea que para que el grupo burbuja funcione, la familia tiene que tener muy consciente que el grupo burbuja también se tiene que extender a la casa y tienen que mantener las medidas de seguridad en casa. Y eso es bastante complicado. ¿Qué es lo que puede salvar el colegio? Primero, que la cantidad de niños que haya en un aula, una situación ideal sería entre 15 y 20 para que pueda mantener la distancia de seguridad. Que no se realicen actividades extraescolares que permitan el intercambio de niños de diferentes grupos, sobre todo, lo único que facilita un grupo burbuja es que si tienes un positivo ya sabes lo que tienes que aislar, mientras que si tienes otros grupos de niños que entre ellos se pueden relacionar, si tienes un positivo tienes que buscar los contactos estrechos, estos contactos, otros contactos y entonces tienes que aislar más niños. No se trata de que cuando aparezca un niño positivo o un contagio en un colegio se cierre el colegio entero. Se trata de ver dónde aparece ese contagio, limitar los contactos y esos 4 o 5 niños que están afectados, aislarlos y que la actividad docente siga adelante. Por un lado tenemos lo importante que es para el niño ir al colegio. Evidentemente la educación presencial es muy importante, más que la educación a distancia, porque además el sistema educativo está montado encima de la educación presencial, no de la educación a distancia. Y por otro lado, que a estos niños pequeños le tenemos que enseñar cómo protegerse para que no haya un gran contagio. Te digo que las escuelas que se han mantenido abiertas en los países europeos donde no se ha cerrado el colegio, no ha habido un incremento sustancial de los casos de transmisión comunitaria. Solo pasó en Israel, que es uno de los estudios que se menciona en los detractores de la apertura del colegio, pero es cierto que Israel lo abrió en el mes de mayo,
cuando tenían una tasa de incidencia elevadísima, en un colegio con 30 niños, en un aula cerrada con aire acondicionado, donde no se ventilaba el aula, sin mascarillas, sin distancia de seguridad. O sea, evidentemente creó una bomba biológica de transmisión entre niños, adultos, y al final el resultado fueron 159 niños contagiados, 22 sanitarios, más 82 fuera del ámbito del colegio. Evidentemente se trata de un esfuerzo importante. Ahora, para que funcione el protocolo de vuelta al cole, para que funcione correctamente, lo primero que tendríamos que tener es una enfermera escolar en cada colegio. La enfermera podría perfectamente llevar a cabo estas labores de búsqueda y de manejo de contactos, y además todo lo que tiene que ver con el tema sanitario. Eso no existe. La mayor parte de los colegios, a no ser los colegios de educación especial, no tienen una enfermera escolar. Y si las tienen por teléfono. Eso es igual a 0, es exactamente lo mismo. No se van a mantener en muchos colegios el ratio de 15 a 20 niños, en algunos están hasta 30 y 35, sobre todo en los que son mayores. En algunos colegios no se mantiene la distancia de seguridad correcta. Los grupos burbuja en algunos colegios no van a funcionar, o sea que tenemos mucha incertidumbre de lo que puede pasar. Un voto de confianza, porque los niños tienen que regresar al colegio, los profesores necesitan tener los medios suficientes como para que vayan protegidos. Hay que hacer test a los profesores con bastante frecuencia para ver que no sean asintomáticos, que también contagien. Y por otro lado, pues eso, tener mucho sentido común, que eso falla muchísimo, tanto en los niños, que no es donde más falla, sino más bien en los padres y en el resto de la población. Yo sé que muchos han hablado sobre lo difícil que está siendo la contención de esta epidemia. Sé lo difícil que es además adaptarse a las nuevas circunstancias que trae un virus desconocido, que cambia toda la dinámica de la familia, que cambia toda la dinámica de la sociedad. Sé que hay muchos negocios que están cerrando, personas que se están quedando sin empleo, personas que le cuesta llegar a fin de mes. Y sé que es una situación que además se ha prolongado demasiado en el tiempo. Cuando el 31 de diciembre de 2019 celebrábamos el Año Nuevo, no pensábamos que este año va a ser un año tan malo para todos, para vosotros y también para nosotros. Yo creo que lo más importante que ahora tenemos que tener en cuenta es la necesidad de estar unidos, y de estar unidos todos, vosotros como pacientes y nosotros como sanitarios. Esa necesidad de estar unidos va por tener sentido común, sentido de responsabilidad y sobre todo civismo. Afrontar esta epidemia desde el conocimiento y no desde la ignorancia, desde la calma y no desde la incertidumbre, y sobre todo tampoco desde el miedo, que es un factor muy negativo a la hora de asumir grandes retos como este que se nos avecina. No estamos hablando de una gripe, no estamos hablando de algo que deje 5 o 6 fallecidos, estamos hablando de un virus que es capaz de llevarse a tu abuelo, a tu abuela, a tu padre, incluso puede llevarse a tu hijo, porque también puede afectar a personas jóvenes sin ningún factor de riesgo. Estamos hablando de un virus que nos ha cambiado la vida y nos la ha cambiado para siempre, de la epidemia más grande que ha existido en Europa desde hace 100 años. Solo pedimos responsabilidad, solo pedimos que mantengas la distancia de seguridad, que uses correctamente la mascarilla, que te laves las manos con agua y jabón, que uses la solución hidroalcohólica y sobre todo que confíes en nosotros los sanitarios, que confíes en la ciencia y que confíes en que muchas de las medidas que estamos tomando darán sus resultados muy pronto. Confía en que realmente no hay mejor ser humano que el que cumple con todas las medidas y sobre todo el que lo hace desde el civismo y desde la responsabilidad individual. Nos va la vida a todos, a vosotros y a nosotros también.